se precisan innovarlos, cambiarlos, en fin. Y por estos artículos las ventas se optimizan. Las ventas no es que caen, se reducen. De las últimas informaciones que acabamos de recibir, las ventas, por ejemplo, de este año, se han reducido en relación con las del año pasado, el 2014, en el orden de, o con un promedio, o en un promedio sería lo castizo, en un promedio del 25% este año. Eso es lo que se ha reducido, un 25% en relación a lo que se vendió en el año 2014. Entonces, están los actores del área del sector comercial, confirman, por ejemplo, el propietario de un almacén de variedades, Hugo Sánchez. Él le comenta al diario La Hora que en otros años a estas fechas la mercadería empezaba a escasear, mientras que en este 2015 que estamos transitando, el 2015 mantiene el stock de meses anteriores. Ni siquiera tuve que surtirme de más cosas porque no está saliendo el producto, dijo el señor Sánchez. Edison Flores, dependiente de un almacén de tecnología, coincidió al respecto al señalar que muchos artículos incluso se descontinuaron por dos motivos que van ligados. Uno, muy poca gente los pide. Y dos, por la poca demanda, conseguirlos se vuelve mucho más costoso. Antes los cartuchos para impresora costaban $19. Ahora están saliendo como a 40. Híjoles, ahí sí que me quedo. Y así es todo. La gente ya no los compra por el precio. Dijo este caballero al explicar que antes se traían esos productos a mejor precio por el volumen. No hay liquidez y por ende no hay consumo. No hay liquidez y por ende no hay consumo, dice Patricio Alarcón, el presidente de la Cámara de Comercio de Quito. Al explicar que las cosas se complicaron con las sobretasas arancelarias, además de los cupos en determinados sectores. Mis invitados comienzan, ya estaban aquí, muchos de ellos, pero aguardamos la gentil comparecencia. Está llegando ya. Entonces no digamos los nombres, ¿no? ya me hacen caer en cuenta. Muy bien, nuestros invitados en esta mañana, señor economista Jaime Carrea. Jaime, buenos días. Buen día, gracias a la invitación. Muchas gracias por estar aquí tan puntualmente, como siempre. Muchísimas gracias. Aquí me falta caballero que me haga la fineza de extenderme la agenda de este día lunes, pero la precisa, porque aquí está otra. Gracias, muy amable. El economista Diego Borja en la cadena Democracia en breves instantes. Le saludamos muy cordialmente al señor economista Ramiro Crespo. A propósito, Ramiro, usted se va, y perdone por la infidencia, usted se va al viejo continente, se va concretamente a la España. Entonces, yéndose a la España, se va a dar cuenta, no obstante que usted tiene un espléndido análisis de la coyuntura que vive la nación española con ocasión de estas elecciones, de estos comicios que han transcurrido con normalidad, pero tampoco con mayores sorpresas. Pero yo pensaría que nadie ganó lo que podía haber ganado, o suponíamos que iba a ganar. Digamos que Podemos. Se pensaba que el jovencito que ya no está de vacaciones. Mire, cuando
El otro, el otro se ha lucido en la elección, rompe el bipartidismo español que supervivió a lo largo de los últimos años, muchos años, entre los socialistas del partido obrero español, pues no, el que nació prácticamente con el cambio al régimen democrático, y luego el otro, el conservador, que es el PP, que al parecer gana las elecciones, pero no en la dimensión que se esperaba. El perdedor así nato, me parece, es el Partido Socialista Obrero Español. Usted tendrá la bondad de hacernos entender en una interpretación, como siempre, objetiva de su parte y por su conocimiento, ¿qué realmente alcanzó la democracia española esta víspera? Buenos días. Muy buenos días, Gonzalo, a usted y a toda la audiencia, y a Jaime, por supuesto. Bueno, yo no diría que el Partido Socialista Español ha sido el perdedor. Al fin y al cabo le dejó a España en una muy mala situación cuando tomó el Partido Popular. Y ahora queda segundo en la votación, y junto con la oposición podría tener casi el 49-48% de las cortes, porque el Partido Popular tiene que armar coalición para poder gobernar, y hay un riesgo de que no pueda armar un gobierno. Y al no poder armar un gobierno, el segundo en intentarlo tendría que ser el Partido Socialista. Entonces ahora hay que ver cómo se negocia, cómo negocian en este régimen parlamentario, cómo negocian para poder formar gobierno, y eso también es una de las cosas importantes de la democracia española. ¿Y qué herramientas utilizan? ¿Qué intercambian? Bueno, básicamente ceden. Unos deciden que se ponen de acuerdo en puntos fundamentales, programáticos fundamentales, más en lo que les une a ellos, entre ellos, que lo que les separa de los otros, obviamente, y lo que hacen es llegan a un acuerdo que les permita gobernar. Entonces, ni el Partido Popular va a hacer todo lo que quiere hacer, porque ya no tiene mayoría absoluta. No, ni tampoco los partidos minoritarios pueden hacer todo lo que quisieran hacer, primero porque son obviamente minoría y nunca hubieran llegado al gobierno, pero segundo, pueden poner condiciones para ayudarle al Partido Popular, en este caso, a formar mayoría, pero obviamente si las condiciones no son aceptables, entonces ninguno de los dos formaría mayoría, el Partido Popular y cualquier otro que llegue al acuerdo, ¿no? Que sería el Partido Ciudadanos más probablemente, entonces le tocaría probablemente al Partido Socialista. También es importante, tú dijiste que el Partido Socialista tuvo mucho empuje desde cuando comenzó la democracia, después de Franco. Sí. Ahí también hay el gran mérito de ese gran político y estadista que es Felipe González. Y el anterior también a Felipe, el que falleció. Suárez. Pero Suárez no Yo era lo conocí a él cuando nosotros aperturábamos para la democracia, igualmente aperturábamos para la democracia en los años 68. Y él, creo que fue por invitación de su compañero ideológico, el señor expresidente Borja, vino acá, lo conocí en el Parlamento ecuatoriano, lo entrevistamos entre todos los reporteros, era famosísimo porque él enfrentó al franquismo en forma decidida hasta culminar en devolverle a España su flamante democracia, después de ¿cuántos años? 40 años del franquismo. Lo interesante es que Suárez, que fue nombrado obviamente por el rey, Suárez era más de centro. Pero Felipe González es el que le transforma
al Partido Socialista, un partido un poco más de extrema izquierda, le transforma en lo que fue un partido mucho más demócrata, que le permite eventualmente suceder a Suárez, que hizo un gran papel en la transformación de la dictadura franquista a la democracia española, le permite suceder a Suárez y gobernar por muchísimos años. Me da la impresión que el compañero ideológico de Rodrigo Borja era más Felipe González que Adolfo Suárez, aunque Adolfo Suárez era de centro. Yeah. Entonces, es interesante, estamos hablando de un partidos políticos que tal vez con la excepción de Podemos, tienen algo, básicamente tienen las reglas de juego muy claras. Podemos dicen que es como Alianza País en el Ecuador. Yo creo que sí. Hablan mucho porque los asesores de Podemos fueron los asesores de Chávez. El señor Iglesias asesoró mucho a Chávez y han sido parte de toda esta asesoría. Y se facturaron cualquier cantidad de consultorías. Así parece, sí, parece que recibieron muy buenos honorarios. Aquí también y en Venezuela cosa igual. También creo que y en otros países también. Creo que estaban también en Honduras el momento que ocurrió lo de Celaya. Sí. Con eso están salir. Es decir, con eso están financiando su campaña, ¿no? Entonces Podemos es una especie de los que quieren patear el tablero, lamentablemente, peligrosamente, porque pueden acabar pateando en tablero no para jugar el mismo juego, sino para jugar otro juego totalmente distinto. Pero el Partido Socialista, el Partido Popular, Ciudadanos, básicamente tienen las reglas del juego muy claras, y las reglas del juego son básicamente hacer a la democracia más democracia. Realmente tratar de conseguir las aspiraciones de libertad, de igualdad, de posibilidades de trabajo, de felicidad en la tierra, digamos, de conseguir la felicidad en lo posible, tienden a ser para los españoles eso más asequible en lo posible. Entonces, yo diría que hay que tomar en cuenta que el señor Rajoy ha tenido unos años muy difíciles de ajuste, porque los de la bonanza lo vivieron los socialistas y luego dejaron al país en mal estado, ¿no? Y vino la crisis europea en general. Entonces a ellos les tomó, por eso fueron al poder, porque el otro ya se agotó. Llegaron al poder y tuvieron que tomar medidas de ajuste bastante dolorosas. Y es interesante que sean todavía la primera fuerza política después de varios años de ajuste. Lo que quiere decir es que el pueblo español, obviamente muchos descontentos por lo duro que han tenido que pasar, también se da cuenta que el camino al que se dirigen o al que están les está llevando a una recuperación de la economía y a un fortalecimiento de la democracia y a una mayor incorporación a la Unión Europea. Hasta ahí están las cosas. Entonces, Jaime, Ecuador también está en una especie de fin de ciclo. Es bueno que convoquemos o invitemos a todas las mentes a leer un artículo muy importante que hoy suscribe Simón Pachano y que se llama Fin de Ciclo. Allí lo que el autor asegura y que dos cosas son seguras en el panorama ecuatoriano. Primero, en mayo del 2007 va a inaugurarse un periodo muy parecido al vivido desde mediados de los años 90 hasta el 2007. Vayan pensando. Y segundo, dice Simón, que el fin de la revolución ciudadana no tendrá el carácter épico con que se le pintan los sábados. Hay desastres, como por ejemplo el venezolano, que se lo va a ver de cuerpo entero. En fin, por España, hasta y cito nomás el movimiento Podemos. Por España, porque la queremos, es nuestra madre patria, no tenemos ninguna otra cosa que vaya más allá de eso, el respeto.
y obviamente el agradecimiento por aportes positivos que ha dado a nuestra sociedad en el tiempo. Pero nosotros también, sin ser fanáticos, amamos lo nuestro y somos procedentes de, a Dios gracias, de una ciudad, de una mixtura fantástica, y desde niños hemos podido apreciar la actoría especialmente de nuestro mestizaje. Entonces somos mestizos, muy emocionados con las cosas que hay en el mundo desarrollado y muy compaginando con las cosas que, a Dios gracias, por lo menos en el área de Imbabura, se han desarrollado de tal manera que hoy, miren ustedes, es un gigante la provincia, un gigante por todo lo que ha podido hacer la raza indígena en el camino y en el tiempo. Así es que no se refiere a eso el fin de ciclo de Simón Pachano. Es bueno que ustedes tengan la bondad de acercarse a esa crónica de opinión. Ahora, las familias están sintiendo los efectos del problema económico, inclusive en las costumbres de estas tradicionales fiestas de fin de año. Los precios de algunos productos que son habituales en la mesa navideña y en el fin de año se han elevado, es la queja general. Los objetos que se compran para regalos también se han elevado. Entonces surge la tentación de endeudarse en la confianza de que se podrá pagar. Pero hay que recordar que una resolución de la Junta de Regulación Monetaria cambió la tasa máxima de interés que se puede cobrar por un crédito de consumo a 17,30%, lo que indudablemente afecta el presupuesto de fin de año. La confección y venta de los populares años viejos también ha disminuido, según algunas de las personas. La gente vive de estos precios de temporada y comenta y relaciona con lo que está ocurriendo a nivel general de la economía. ¿Cómo podría entender e interpretar un ciudadano de clase media, enseñado como estaba, a pisar ya terrenos casi seguros de un consumo que años atrás le hacía muchísima falta, pero no tenía los medios de intercambio? Ahora los tuvo, pero ahora de nuevo ha descendido en ese campo. ¿Cómo está el consumidor ecuatoriano, Jaime, y cómo está la predisposición del Estado a mantener lo que ya uno reivindica como obra ganada, como una experiencia ya que hemos vivido entre todos los ecuatorianos? Ahora nos toca ajustarnos más, y seguramente la situación al promediar el año 2016 se pondrá más rígida. ¿Quién era usted? ¿Cuál es su lectura del futuro del 2016? Jaime Carrera, en Cadena Democracia. Buenos días, gracias por la invitación, Gonzalo. Buen día a la audiencia, a Ramiro, a Diego. Lo que usted al principio introducía sobre el fin de ciclo es lo que está viviendo el Ecuador, ¿no? Sí. En los 70s el Ecuador vivió un boom parecido al vivido en estos últimos años, desde el 2000 prácticamente. Y así mismo se generaron distorsiones en la economía, el gasto público subió, se hicieron ciertas obras, el país se endeudó, el gasto público fue desproporcionado, se establecían aguinaldos navideños, se regalaba, recuerdo, en el sector público por Navidad, licuadoras, equipos de sonidos. Era el boom de la abundancia. Y todas... En este segundo boom, en el primero, en los 70, el primero con claro, los militares. Es el ciclo de los 70s. Y las distorsiones que se configuraron en los 70s, se las pagó en los 80s y los 90s.
el artículo de Simón Pachano creo que lo describe muy bien. Y en este segundo boom petrolero, lamentablemente no se aprendieron las lecciones de la historia y se volvió a hacer algo parecido a lo que se hizo en los 70s. Y hoy, 2015, en épocas de escasez, la sociedad ecuatoriana comienza ya a vivir el precio de las distorsiones, ¿no? El dinero público escasea, no se pueden cubrir los gastos públicos, hay desempleo, la liquidez, el ritmo del aumento de la liquidez ha bajado de manera notable, los precios en dólares han aumentado y quienes nos escuchan, el consumidor, los pobres, los de la clase media, están sintiendo el ajuste y la vivencia de ese país que trató de venderse de manera equivocada en una época de bonanza y que estuvo muy alejado de la real capacidad del Ecuador para generar bienestar y riqueza, ¿no? Entonces, las consecuencias que vive ahora la sociedad es un ajuste tanto en el sector empresarial, tanto en el sector público y tanto en la vida misma de las personas. Las personas tienen dificultades para llegar a fin de mes. Es muy difícil que la generalidad de ecuatorianos puedan vivir con 400, con $450 al mes, con ese nivel de precios que existe actualmente. La economía ecuatoriana, en un ranking que usted pueda improvisar, además por todo lo que se conoce, se lee y se aprecia en la región, es una de las economías quizá más caras hablemos de América Latina o de Sudamérica. Es de las más caras. Los precios en dólares los últimos 8 años han subido más del 40% en el país. Y en Estados Unidos algo más del 10%. Ajá. El 5 de diciembre, estamos recordando, el señor presidente hizo las siguientes consideraciones. Hemos perdido $7.000 millones en exportación. Estos fonditos que nos querían imponer llegaban a 2.000 millones. En lugar de guardar esos 2.000 millones, hago Coca-Cola Sinclair y ahorro 600 millones por año. Y como siempre dijimos, si venían dificultades, bajo el nivel de inversión. La verdad es que hemos bajado el nivel de inversión. ¿En cuánto bajamos? 3.200 millones, me parece. Revísame esa cifra, César. Además de que generamos 1.200 millones de ingresos para salvaguardia, la amnistía tributaria, en realidad hemos recuperado como 5.000 millones, ¿no? Pero la pérdida sí es 7.000 millones. O sea, esos 2.000 millones de fonditos estarían pulverizados hace rato, pero todavía sigue con esas tonterías. O sea, el discurso de que no se ahorró, de que no se tenía liquidez, sería medio creíble si esto hubiera empezado hace 2 semanas, hace 2 meses. ¿Saben cuánto hemos recibido como gobierno central de ingresos petroleros este año? Cero. Ah, no, presidente, no exagere, pues si han recibido $40, 30. ¿Saben a cuánto está? $33 está nuestro petróleo. Pero todo eso se va en costos de producción, en importación de combustibles y en asignaciones a gobiernos locales. Para el gobierno nacional queda 0. Y seguimos andando, compañeros, y vamos a salir adelante. Exa FM. ¿Qué es lo que busca Jaime, el señor presidente de la República, insistir en este 0-0? De que él, no obstante el 0, que lo pudo haber cambiado ese 0, si nos escuchaba, y no a uno, pues sino armo el plural de todos los mejores economistas que le decían en coincidencia: presidente, guarde, presidente, genere reservas, produzca reservas, guarde reservas. Vendrán inevitablemente otras temporalidades, pero el presidente, con lo que me acaba de manifestar y un montón de afiches que ha exhibido de réplica a estos pensamientos o a estas visiones, nos ha dejado sentados, no pensando en que él tiene la razón, pues, sino pensando un poco en que la audacia es el juego. Tenga la bondad. Sí, si la política económica hubiese sido la correcta, el Ecuador este rato no estuviese encontrando como mérito recuperar recursos de donde sea para pagar el 13º sueldo.
Si la política económica hubiese sido la correcta, el Ecuador este rato no estuviese entregando el petróleo para obtener recursos. Si la política económica hubiese sido la correcta, no se hubiesen colocado bonos del Estado en el exterior al 10% de interés. Si la política económica hubiese sido la correcta, el Ecuador no estaría decreciendo junto con Venezuela, mientras el resto de países de América Latina crece. Si la política económica hubiese sido la correcta, el riesgo país del Ecuador no sería 12% adicional sobre los bonos del Tesoro americano, mientras en Perú es el 2% adicional. Si la política económica fuese la correcta, el Ecuador no prevendería el petróleo a cada momento. Si la política económica hubiese sido la correcta, no se usarían 1.000 millones, 1.100 millones de dólares de las reservas del Banco Central para comprar bonos públicos. Si la política económica hubiese sido la correcta, no se hubiesen establecido salvaguardias que encarecen la vida de toda la gente. Bueno, no hace falta citar todos los problemas para desmentir los anuncios oficiales. Lo grave, Gonzalo, es no reconocer la crisis para enfrentarla y tratar de salvarla agudizándola más con medidas que generan más inestabilidad en el futuro. Pero la visión del señor presidente, pidiéndole 1000 perdones, me parece que se orientaba a esperar una coyuntura más favorable que le diera a él la razón y no la razón que les ha dado a ustedes, que le decían: guarde, presidente, el dinero, no se gaste tan desesperadamente, no acometa en emprendimientos que todavía pueden esperar, más bien dé prioridad a otro género de emprendimientos más productivos. Y productivos quiero significar que le reporten en el negocio petrolero, por ejemplo, retornos más rápidos e importantes, y en otro tipo de negocios también. Es decir, el señor presidente, y esta es la pregunta del millón, ¿el señor presidente para un negocio es bueno o es malo? Porque mejor opcionado le veo al señor vicepresidente. Él ha aprendido muchísimo, ¿no? Yo me conectaba con él especialmente, aunque me dice que no sé leer, yo me conectaba con él cuando hacía los programas de opinión en un canal, y entonces le veía y como con notoria expectativa iba reuniendo datos, igual que los caminos que uno ha atravesado hasta poder tener más o menos una especie de sólida formación económica, por lo menos para poder preguntar atinadamente las cosas, en el caso de los periodistas. Pero en el caso de él pasar de reportero, es cierto, a vicepresidente de la República y a un tesorero general de todos los contratos que se han hecho en la línea de los negocios, especialmente en el Asia y especialmente en la Unión Soviética, en Bielorrusia, en Europa, en fin, siempre ha estado él, porque lo vemos muy mejor habilitado para el negocio del Estado frente a otros estados. Y la ideología y la visión de él no ha sido tan radical. Entonces yo me imagino que el consejo al señor presidente debía ser mucho más atinada, más objetiva, si cabe, más equilibrada, si cabe, esta otra dimensión de pensamiento. Ahora, de eso a pensar que todas las cosas están súper bien hechas, hay una enorme distancia
Para no cortarle su visión y su pensamiento, usted mismo, Jaime, si es tan amable. Mire, la sola admisión de que el Ecuador tiene problemas serios porque baja el precio del petróleo y que el ingreso petrolero es cero y tiene grandes impactos en la economía, esa sola admisión significa, redundando, admitir en el fracaso de la conducción económica, porque si hubiese habido una buena conducción económica, la baja de los precios del petróleo no estaría causando los estragos que hoy causa en la economía. Si no, no se explica de otra manera por qué de los países petroleros del mundo, solo Ecuador y Venezuela, y creo que algún país más, son los que decrecen en este momento, y no el resto de países. ¿De exportadores de petróleo? De productores y exportadores de petróleo. Y no se explicaría de otra manera que países con otros modelos económicos, que tienen estabilidad fiscal, estabilidad económica, que han adquirido grados de inversión, que han atraído inversiones extranjeras, que tienen bajo riesgo, que han celebrado acuerdos comerciales, todos esos países crecen y avanzan. Y Ecuador y Venezuela y Brasil no avanzan, sino que más bien retroceden. Es decir, las evidencias mundiales son tan contundentes que realmente insistir en lo contrario es desmentirse a sí mismo de una realidad que la siente el Ecuador. Este rato las personas están dejando sus trabajos. Las empresas no pueden sobrevivir, están reduciendo el consumo un 20-25%, tienen que botar gente a la calle, ajustarse a su nueva normalidad, los sueldos de las personas no alcanzan, la construcción está paralizada, en general la inversión privada está paralizada, la inversión extranjera casi no existe. Es decir, tratar de negar una realidad que es obvia, lo único que genera es inadecuadas expectativas en la gente y más incertidumbre. Lo honesto para el país sería decir, esta es la realidad y voy a adoptar estas medidas para cambiar las expectativas de toda la sociedad y redireccionar sus expectativas en otro carril de optimismo y de arreglo de las cosas. Pero cada anuncio, cada intento de justificar algo injustificable, lo que hace más bien es generar más incertidumbre, más desconfianza y ahondar la situación actual del Ecuador. Pero ¿qué puede tanto el señor presidente como el vicepresidente, en el caso ecuatoriano, señor economista Borja, qué puede anunciar si la lectura de la realidad dice otra cosa? Ya se orientó mal tal vez la jornada para componer algunos equívocos que se dieron en la toma de decisiones. Pero cuando ya ellos quieren arbitrar otras y utilizar otros medios, otros recursos, otras herramientas, ya las cosas se ponen bastante complejas. Entonces, tienen que reportar exclusivamente novedades lastimosamente negativas. ¿O usted cree que si le dan un cambio de timón al contenido y a la visión, a la estrategia del manejo económico, podríamos estar en otras condiciones? ¿En qué ellos se empecinan, si es que podríamos culparles a los dos de alguna mala visión de las cosas? Tenga la bondad y muy buenos días. Le hemos estado buscando reiteradamente estas 3 semanas. Bienvenido en todo caso. Gracias, Gonzalo. Un cordialísimo saludo a toda la audiencia de Radio Democracia, a mis contertulios Ramiro, Jaime. Sí, yo he estado pues casi la mayor parte del año fuera del país, siendo parte también en términos profesionales de otros procesos que nos ayudan a comprender lo que acá está pasando. Yo creo que para evaluar el problema económico que vive el país hay que tener un lente de corto, de mediano y de largo plazo. No creo que se pueda solamente
mirar lo que está pasando en los últimos meses o en el último año. Creo que eso es una cosa un poco más profunda y ameritaría quizás un tiempo mayor. Yo veo que lo que se viene para el año 2016 es un año muy complicado. Probablemente el tema económico va a ser el tema más complejo que tenga que manejar el gobierno. En el año 2015, en el plano político, hemos visto que se han cometido no solamente desatinos, incluso con visos de inconstitucionalidad y graves errores políticos que creo que les va a pasar factura al gobierno de Alianza País, al presidente Correa en el año 2017. Y si es que a eso se añade, como digo, serias dificultades para el 2016, la cosa se va a poner muy complicada para ellos. Las aristas son muchas. Yo creo que aquí ya está existiendo un error continuado en el manejo de la política económica, que al fin del día lo paga la gente. ¿En qué aspectos? En varios aspectos. Yo le voy a nombrar algunos. Se ha anunciado en los últimos días una gran compra de medicamentos por parte de esta oficina centralizada de compra de medicamentos y se les excluye básicamente a las empresas nacionales. En un momento de crisis donde supuestamente lo poco que habría para ayudar a que estas empresas puedan tener un desempeño relativamente, ¿qué le digo?, paliando la crisis, para evitar desinversiones, evitar más desempleo, etcétera, se hace un anuncio de que se va a comprar a empresas internacionales. Por ejemplo, en el tema petrolero, se está viendo con absoluta claridad el error tremendo que se cometió cuando se cambió de la Ley 42 al sistema de prestación de servicios. Y en el último tiempo hemos escuchado, yo anonadado en realidad, que se ha entregado el campo Auca, que era una de las joyas de la corona, a una empresa transnacional, y con una justificación absolutamente absurda, incluso desde el propio discurso de la soberanía nacional que maneja el presidente, culpando a determinados costos que supuestamente tenía el campo, cuando en realidad eso no es así. Y una tercera más, las salvaguardias. En las salvaguardias, cuando se las tomaron, quien pagó los platos rotos de las salvaguardias es el consumidor. Cuando la gente se va a Ipiales o se va a Pasto a comprar lo que sea que compre, ropa, utensilios para el hogar, televisores, lo que sea que fuere, los precios por lo menos son la mitad de lo que cuestan en el Ecuador. O sea, la salvaguardia, a quien le cargó el peso, es a la clase media y a la clase trabajadora ecuatoriana. Ahora se va a desmontar. Y las empresas que tuvieron expectativa de mantener salvaguardias y hicieron inversiones, también se van a ver afectados. O sea, aquí, por los dos lados, es evidentemente errático lo que se ha hecho, ¿no? El tema al que usted está refiriéndose pasa por una decisión de parte del gobierno. Como el dinero se requiere de inmediato, de forma urgente, entonces no piensan, por ejemplo, en Sacha, y le ofrecen Sacha a la empresa alemana que dice que tiene los mejores niveles de tecnología, y así debe ser. El Schlumberger, me parece que se llama. Francesa. Es una de las compañías más importantes de todo el mundo. Sacha, pues. Crudo pesado, buen abastecimiento. No hemos podido mover ni con el difunto Chávez, presidente de Venezuela, no se pudo alcanzar ningún acuerdo. Se dice hasta ahora que van a hacer maravillas, entre ellos la refinería del Pacífico, en fin. Pero $1 de Venezuela no ha llegado para estos objetivos, nunca llegó. Se engañaron mutuamente y seguramente se sonreían, pero nos tenían con esto. Ahora vienen y se toman uno de los yacimientos más significativos, más importantes. Y es porque la empresa estatal, Petroamazonas, se ha comido toda la plata, no se ha comido, ha perdido, ha manejado mal el negocio, qué sé yo, y se queda fundida, colapsada. Entonces tenían doble problema. No tenían dinero para continuar con lo que Petroamazonas o el régimen debía hacer con Auca y con los demás otros
yacimientos que les hemos llamado, y con toda razón, las joyas de nuestra abuela. Es que en realidad no es así, Gonzalo, porque no es que se han comido. El tema es cómo se ha repartido el excedente petrolero en el Ecuador. Es decir, la empresa petrolera ecuatoriana o las transnacionales generan recursos porque producen y exportan, y eso se va al presupuesto nacional. Entonces ahí lo que no se ha tenido es una previsión de que una parte importante debía reinvertirse precisamente para lograr algunas cosas. Sí, rectifiqué el asunto de... Ahora, pero perdóname, ¿el Petroamazonas por qué colapsó? No, por esto, por lo que le estoy diciendo. ¿Endeudada? Porque como se traslada todos los recursos al presupuesto del Estado, buena parte, no se reinvierte en el propio sector petrolero para poder ampliar su capacidad, etcétera, etcétera. Pero por último, digamos que ahí la decisión hubiera sido, no podemos estar en la punta de la tecnología mundial. Está muy bien, ya. O sea, hay un reconocimiento de que tenemos un retraso incluso en el campo petrolero que no deberíamos tener, porque este país viene siendo petrolero desde hace más de 40 años. ¿No? Pero digamos que es así. ¿Por qué no se vio un mecanismo institucional jurídico que no sea perjudicial? ¿Por qué se cambió de la ley 42, insisto, a la ley de prestación de servicios? Que en este momento nos hubiera sido bastante favorable, ¿no es cierto?, conveniente por la caída de los precios. Pero más allá, usted me decía, ¿dónde más se ve? El manejo del IES, la búsqueda desaforada. Llevan a ser 3 hospitales. Y claro, en condiciones en las cuales se dejó de pagar el 40% para poner en crisis a los jubilados del inmediato futuro. El tema de buscar ingresos de cualquier manera, o sea, no solo impuestos, sino ahora ya vienen otras 2 leyes además impositivas más que van a afectar también a la inversión, que van a afectar al empleo. La imposibilidad realmente de conseguir más créditos, el viaje a China, más allá de los anuncios absolutamente discursivos, no ha traído nada en concreto para el país. Y las inversiones, yo diría, no solamente es un ahuyentamiento de las inversiones extranjeras, es un ahuyentamiento de la inversión nacional. Los propios nacionales dicen, ¿por qué yo voy a invertir en un país donde hay dificultades gigantescas para poder producir? Entonces, obviamente que vamos a tener un decrecimiento en el año 2015 y un mayor decrecimiento en el año 2016. El panorama es absolutamente complicado. El presidente pide paciencia a los trabajadores que no se les ha pagado los décimos, incluso a algunos no se les ha pagado el propio sueldo, ¿no es cierto? No va a ser pagado sino hasta enero. A los proveedores. Y claro, los cobradores del Estado, el SRI, el IES, las empresas de servicios, no tienen la misma paciencia. Entonces, ahí hay también una absoluta inequidad en el manejo del poder, el momento de decir, a ti no te pago, pero a ti sí te cobro. Es lo que reclama Pita esta mañana. Entonces, ahí hay un conjunto de elementos que van haciendo agua el discurso. Van haciendo. ¿Qué significa eso? O sea, ya no se sostiene ni siquiera, como decía hace un momento, el discurso de la soberanía, el discurso de primero lo nuestro. No. Incluso ahí hay serios temas de cuestionamiento de la línea ética del discurso gubernamental. Ejemplo concreto. Se le criticó a una empresa, y con mucha razón, Trafigura, y hoy día se acude a Trafigura. Imagínese. Se dijo el presidente con carta, el actual presidente con carta, dirigida al expresidente Palacio, le decía que si no caducaba el contrato con Occidental, si él ganaba las elecciones, se acusará de traición a la patria a los funcionarios que incumplan con la... Pero ahora le emite el perdón. Y hoy día, ¿qué se va a hacer? Se va a negociar con Occidental sin ni siquiera poner en cuestión, porque ahí debería haber una auditoría jurídica profunda de por qué se perdió ese arbitraje, pues, cuando ese arbitraje no debía haberse perdido, si se actuó en derecho, ¿no? Entonces, ahí incluso, digo yo, hay cuestionamientos mucho más profundos que solamente si están cometiendo errores, que los están cometiendo en el plano económico, y en eso coincido, pero también en otros planos. Respecto a la empresa francesa, a ella se refirió, y al negocio que obviamente se ha producido con ella, el señor vicepresidente Glass se refirió en los siguientes términos. Es así que se venía negociando bajo el marco de un contrato de prestación de servicios específicos con financiamiento, un acuerdo con una empresa petrolera de las más importantes que prestan servicios petroleros en el mundo, que había manifestado su interés de financiar estas inversiones. Y es así
que se suscribió ese contrato de prestación de servicios específicos con financiamiento con Schlumberger y Petroamazonas. Pero ahí vienen los de siempre, son los mismos de siempre, los mismos opositores, los difamadores, los mentirosos, que hemos vendido a las reservas. ¿Cuántos barriles de reservas hemos vendido, Carlos? 0, ninguno. Vamos a pagar una tarifa por barril de petróleo extraído. ¿Qué hemos vendido? Las instalaciones de Petroamazonas. No hemos vendido ni un tubo. No hemos vendido nada. Las operaciones son de Petroamazonas. Petroamazonas es el titular, es el operador del campo Auca. ¿Qué es lo que hemos hecho? Para mantener el aumento de producción que vamos a tener, tenía que el Estado invertir 2.100 millones de dólares en capital de inversión y 1.800 millones de dólares en capital de operación. Hubiéramos tenido que presupuestar, incluir en el presupuesto general del Estado 2.100 millones de dólares en 9 años. La mayor parte de eso, creo que 2.200 millones los 3 primeros años. Hubiéramos tenido que incluir, de hecho estaba en el presupuesto, incluir eso en el presupuesto para mantener y aumentar la producción petrolera en estos campos. ¿Qué significa eso? Tener esa liquidez, tener esa provisión para invertir de acuerdo a un perfil de producción. Y estaba presupuestado, lo teníamos en el presupuesto. Pero viene una empresa privada, tantos que hablan de la empresa privada, dice, oiga, yo asumo el riesgo y yo pongo la plata. Yo voy a poner esos 2.100 millones de dólares y si saco el petróleo, usted me paga. Y si no sale el petróleo, porque hay perforaciones que pueden fracasar, usted no me paga. Yo asumo el riesgo y yo pongo la plata. Y asumo ese CAPEX, como le decimos los técnicos, el capital de inversión de 2.100 millones de dólares y ese OPEX, capital de operación, de 1.800 millones de dólares en un contrato de 20 años. Y además, como usted requiere seguir invirtiendo, le doy 1.000 millones de dólares en efectivo. Y usted me lo paga en la tarifa. Ese es el acuerdo. ¿Qué ha entregado Petroamazonas? Nada. ¿Quién es el operador del campo? Petroamazonas. ¿Hemos vendido las reservas? Nada. Eso era en la partidocracia. Aquí por ley, las reservas, el petróleo es del pueblo ecuatoriano. Y damos pagando porque por barril extraído, como decimos en el barrio, le doy pagando para que me dé sacando. Barril extraído y pago una tarifa. Se llenaban la boca diciendo en la radio, aquí en este país no viene $1 de inversión. Y en la tarde de la Revolución Ciudadana firma 4.900 millones de dólares de inversión para mi patria, compañero. Exa FM. ¿Qué le parece, señor economista? Ahí digo que se cae absolutamente el discurso desde todo punto de vista. Desde el punto de vista de lo discursivo de la soberanía nacional y desde el punto de vista de lo técnico. Tomemos las cifras de Glass. Él dice que se necesitan 2.200 millones para la explotación del campo. ¿Cuánto ha recibido el Ecuador en los últimos 9 años en ingresos? Digamos 250.000 millones de dólares de ingreso por petróleo. Así es. Estamos hablando del 1%. Del 1%. Si se hubiera constituido, no el fondo que el presidente siempre le llama los fonditos, porque yo tampoco soy partidario de eso, de los fondos que se predestinaban a pago de deuda. No soy partidario de eso. Pero si hubiera constituido un fondo para reinversión en el propio sector petrolero, no hubiéramos que haber llegado al acuerdo con Schlumberger, que no es que vienen ellos de filántropos, del discurso que dice el vicepresidente, aquí Schlumberger no arriesga nada, el gobierno no arriesga nada, no pone nada, todo pone Schlumberger, pero no viene de filántropos, viene a hacer un buen negocio. Un buen negocio. Consiste en un negocio. Primero, es un campo en operación. Si el riesgo de operar este campo no es el riesgo de un campo nuevo. Primero. Segundo, de los costos que el propio gobierno había anunciado, los costos de producción en ese campo era de $11 por barril. Y el precio que se le va a pagar a Schlumberger es más del doble. No puede haber una inversión donde haya filantropía, pues vienen, como es lógico, a hacer un negocio. Entonces, pero ¿quién está ahí perdiendo? ¿Quién está perdiendo? Si hubiéramos tenido un fondo para reinversión en el propio sector, por el 1% de lo extraído pero anualmente. Entonces era necesario el fondo, pues. Pero el fondo para esto. El fondo de ahorro. Pero el fondo para esto. Un fondo para reinversión, no los fondos, y en eso no soy partidario, ya digo, porque el Ecuador tenía demasiado retraso. Y una cuestión más, 2 cuestiones más, si me permite, Gonzalo. Claro. La primera, hoy día se está demostrando que el manejo de hace ya un buen periodo del gobierno en el plano económico no es, como el presidente ha dicho, ni inteligente, ni con nuevas medidas. No veo nuevas medidas. Cada vez veo más medidas erráticas. Cada vez más medidas erráticas, como esta que se está planteando y se pretende justificar. Primero. Segundo. ¿Y por qué vacila? Porque las medidas erráticas son eso, ¿no? Vacila un momento por un lado, por el otro, le dicen otra cosa,
hay otros consejeros, otras consultorías o simplemente las cosas, los mismos actores del exterior cambian y le presionan y le chantajean. Debe haber todo eso. Así se mueve. Debe haber todo eso, pero ahí está el liderazgo del presidente. Pues. Creo que ahí el tema fundamental tiene que ver con el no quererse mover de un esquema de manejo que ya no funciona. ¿Qué tal es para un negocio del señor presidente? Usted fue su ministro. Pero usted decía que el vicepresidente es bueno. De los datos que le acabo de oír este momento, yo veo que es el peor negocio que puede haber para el país. Pues. Es que no sabemos el peor negocio. El peor negocio. Entonces está diciendo esa negociación. Si quiere que haya auspiciado, ahí veo que lo que se está haciendo es entregar un campo en operación que tenía costos de producción bajos a una empresa transnacional que viene a hacer su agosto. Si hubiéramos mantenido, y hacen además una apología de que la prestación de servicios, si hubiéramos tenido el otro esquema de miti-miti, ¿no? Que era el que planteaba la ley 42, hubiéramos tenido otro escenario. Pero sí, dos cosas más. El uno es que estamos viendo que ese manejo que significó un avance en el primer periodo del gobierno, un enorme avance para el país del periodo anterior, porque tampoco aquí es que se va a hacer tabla rasa del manejo que hicieron los gobiernos anteriores a Correa, pues. Si Correa gana precisamente por la crisis y la debacle política y económica de esos gobiernos antes de Correa. Lo que llama la atención es que vuelve a recorrer los mismos pasos. Exactamente, ese es el problema. Entonces ahí hay una especie de reversión de su propio discurso y de agarrar, sin lógica y coherencia, herramientas de aquí y de allá, lo que evidentemente no funciona. Lo que habría que hacer es una rectificación completa, ¿no es cierto? Y tomar una línea adecuada y coherente que no se está haciendo. Y lo segundo, lo que acabamos de ver en otros países. Los pueblos sí castigan las torpezas en el plano político y en el plano económico que cometen gobiernos, e incluso que en un momento pudieron haberlo hecho bien. Dos ejemplos. El uno, el venezolano de los últimos días, donde evidentemente fue un castigo tremendo al manejo errado, malo, del gobierno del presidente Maduro en el plano económico, y el pueblo le castigó poniendo una mayoría total en el Congreso. Y lo segundo que acabamos de ver en España, que hoy escuchaba un comentario de Ramiro. O sea, gana el PP, gana Rajoy, pero perdiendo 60 diputados. Es decir, es una pérdida a medias. ¿Por qué? Porque el pueblo le está castigando a un manejo inadecuado de la crisis económica en los últimos tiempos en España, que ha llevado a un desempleo de jóvenes del 50%. Uno de cada dos jóvenes está desempleado en España. Entonces, el pueblo está castigando esos manejos. ¿Qué va a pasar acá? Lo mismo. Claro, eso es motivo de otra discusión, porque el campo para que eso suceda está en el campo de configurar una fuerza política que realmente se convierta en alternativa a lo que ha sido el gobierno del presidente Correa. Bueno, yo le quiero pedir que haga un alcance de todo lo que hemos estado hablando, ilustrando al auditorio, el señor economista Ramiro Crespo, con un pedido para que se digne analizar si tenía otras opciones menos disimulatorias que las que ahora están ya en rigor, están funcionando. Me refiero a las negociaciones que ha hecho con la empresa francesa y con otras de última data. Habían otras soluciones en el mundo exterior, especialmente no se exploraron adecuadamente algunas otras alternativas para el problema de iliquidez crónica que estaba el Ecuador ya asumiendo. Ramiro, si él está. Sí, a ver, aquí se dice que al Ecuador le ha tocado la tormenta perfecta. La tormenta perfecta. ¿Por qué dicen eso? Porque tiene que ver con la película de George Clooney, en que realmente ocurre un gran maremoto, un gran huracán, cosas de ese estilo, que hacen que sea una de las tormentas que ocurre, digamos, una vez en el siglo. Pero ¿qué es lo que dice la película sobre la tormenta perfecta? Es un capitán de un barco pesquero empecinado en tener la pesca milagrosa, en llegar a capturar, porque era su vocación,
en capturar la mejor pesca que le permitiría regresar a puerto con todos los honores y recompensa económica. Le advierte todo el mundo que no se meta en la tormenta perfecta, que no vaya por ese rumbo, porque precisamente ya con los sistemas modernos se advierte que va a haber una tormenta perfecta. Pero el capitán insiste y se mete en la tormenta perfecta. Cuando un capitán de avión sabe que hay una turbulencia, todos los que hemos volado, que creo que hemos sido todos, lo que hace es se desvía de ese rumbo y busca una ruta donde los pasajeros pueden llegar más tarde al destino, pero no lleguen aterrorizados al destino por haber sufrido la turbulencia. Y probablemente si alguno se descuidó de ponerse los cinturones de seguridad, se golpeó contra el techo o algo por el estilo. El Ecuador podía muy bien haber evitado la tormenta perfecta. El Ecuador podía haber evitado, sino que el presidente se metió en la tormenta perfecta porque estaba preocupado del Gran Premio. ¿Y cuál era el Gran Premio? Es obvio. El Gran Premio era gastar, 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 hasta llegar ¿a qué? Al modelo político, porque el modelo no ha sido económico, el modelo ha sido político. El modelo ha sido llegar a tener el control de todos los poderes, realmente un Estado autoritario. Le llamen como le llamen, pero es un Estado en definitiva autoritario. Y eso es lo que viene planeado. Estaba planeado desde el primer día. Un Estado, tomar todos los poderes, tener un mayor control de la economía, reducir el rol del sector privado, disminuir el rol de la sociedad civil, que eso hacen los gobiernos autoritarios, ahuyentar a la inversión extranjera porque fortalece también empresas que luego representan un pequeño contrapeso al Estado, etcétera, etcétera. Entonces, ese era, digamos, el Gran Premio el que perseguía el presidente. Pero ocurrieron varias cosas. Uno, que se le cayó el precio del petróleo. Dos, que Venezuela... ¿Lo podía prever el señor presidente? Claro, el precio del petróleo se podía prever, pero sabe una cosa, es como la muerte. Yo no puedo prever cuándo me voy a morir, ¿no? Pero sí sé que me voy a morir. Y precisamente porque hay incertidumbre, si yo supiera que me voy a morir a los 80 años, yo no contrataría un seguro de vida. Pero me puedo morir saliendo de esta estación, Dios no quiera. Pero entonces por eso tengo un seguro de vida. Y no, porque no me he muerto todos estos años que he pagado la prima, quiere decir que he hecho un mal negocio. El precio del petróleo se veía que en un momento podía bajar. Tanto que México hace un año contrató un seguro de precio petróleo. Fijó los precios, digamos, a 80. El Ecuador no lo fijó, porque no es parte de la política del Ecuador, fijar precios, pensando que si bien puede ir a 40, puede volver a subir a 200. Sí. Entonces, y él podía hacerlo hasta 20. Sí, bueno. Ahora... Así lo dijo. Él puede manejar la economía hasta 20, así lo dijo. Entonces, el precio del petróleo sí se podía haber tomado medidas. Uno, que eviten, que fijen el precio. Dos, como dice Diego, yo creo que el contrato de participación ahora sería muchísimo más interesante para el país. Pero el Ecuador pensó en ese modelo político que lo que necesitaba eran las mayores rentas posibles. Las mayores rentas, entonces se cambió el contrato, especialmente en época de subida de precios, para que el Ecuador reciba la mayor cantidad de dinero, pensando que el modelo era gastar, 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 para que los ecuatorianos, contentos con el milagro económico, le demos todo el apoyo político. Pero si ahora tuviéramos el modelo del contrato de participación, las compañías petroleras, el riesgo sería de ellos y nosotros todavía estaríamos recibiendo dinero por el petróleo. Entre paréntesis, el contrato con Schlumberger sí tiene un riesgo para el país,
¿Qué pasa si el petróleo llega a 20? ¿Dónde ubica el riesgo? Si el petróleo llega a 20, si el petróleo llega a 25, si el petróleo llega a 24, a 23, a 22, a 21, a 20, a 19, a 18, a 17, ahí el Ecuador le tiene que pagar la diferencia a Schlumberger. O sea, eso no dice nada. Entonces, tal vez el Ecuador sí debería contratar. El 26 no han dicho una sola palabra, nunca nadie ha mencionado hasta este momento. 26. Y ojo, Goldman Sachs, la empresa que hizo el swap o del oro, un banco de inversión de los mejores del mundo, y que obviamente tiene que tener la credibilidad, el gobierno le debe creer, si no, no hubiera hecho el swap de oro, predijo ya hace algún tiempo que el petróleo podría llegar en el 2016 a 20. ¿Por qué? Entre otras razones, por razones geopolíticas. Irán, luego de que le llevaron a la mesa de negociaciones sobre el tema de las armas atómicas o de las armas nucleares, de la producción de armas nucleares, ya firmaron un acuerdo. Irán ahora se le levantan las sanciones el 31 de diciembre y desde el 1 de enero puede exportar petróleo. Y ya Irán anunció que iba a exportar petróleo lo más que podía porque quería recuperar su participación de mercado. Entonces tenemos que el precio del petróleo les bajó. Segundo, Venezuela ha sido un muy mal ejemplo para los ecuatorianos, simplificando, simplificando es básicamente, Venezuela quiere decir falta de papel higiénico. Y ya cuando falta el papel higiénico quiere decir que estamos en la peor situación. Nadie quiere que en este país falte el papel higiénico. Entonces Venezuela ha sido un tremendo ejemplo. Otra cosa que también ha impedido que seamos que podamos llegar a este control mayor del Estado es la dolarización. Los ecuatorianos en el año 2000 tomamos la decisión de quitarle el poder de emitir dinero a los políticos, por lo menos ecuatorianos, y separar así la economía de la política. Lamentablemente este gobierno ha vuelto a unir la economía a la política, por eso la reducción en inversión, etcétera. Entonces nosotros con la dolarización le quitamos el poder. Y una de las cosas que los ecuatorianos con mucha sabiduría hicimos en el año 2000, uno a uno, espontáneamente, cambiando, corriendo a las casas de cambio a comprar dólares, ha demostrado ser sabia. ¿Por qué? Porque precisamente si tuviéramos moneda propia, estaríamos como Venezuela, con un CADIVI, etcétera, etcétera. Ojo, entre paréntesis, este sistema de remates de divisas, ¿cómo le llaman? Es el timbre cambiario, nos lleva a un CADIVI y a mayor control del Estado, lo cual no es buena idea. Mañana se presentan muchas complicaciones. Claro. Entonces, tenemos la dolarización y el cuarto tema es que el país ícono, el país modelo, el país horizonte para estos gobiernos ha sido Cuba. Y mucho de esta política internacional y política económica nuestra ha sido seguir el ejemplo de Cuba, y hemos sido parte del bloque cubano. Y el bloque cubano, Castro, que es un tipo, obviamente yo no estoy de acuerdo con su dictadura, creo que el señor debía haber sido hace mucho tiempo, pero Castro no hay duda de que es un tipo genial. Y Castro, ¿qué es lo que hizo? Él hace muchos años le identificó a Chávez como potencial candidato a la presidente de Venezuela. Le trajo a Cuba, prepararle. Le preparó, le sedujo. Imagínese un intelectual como Castro que le puede seducir a un chofer, a Gabriel García Márquez, ¿no? Que le puede hacer mantener como amigo a Gabriel García Márquez. Es un tipo que a una persona de la estructura cultural de Chávez le convence totalmente. Le adoctrina y le manda de vuelta a Caracas para que sea candidato a la presidencia, porque ya el presidente Caldera le había indultado luego del golpe de Estado que dio contra Carlos Andrés Pérez y estaba en la cárcel. Y le financia la campaña según fuentes internacionales. Le financia la campaña y así consigue 100,000 barriles diarios de petróleo, consigue que le paguen por los médicos, consigue que le paguen por los profesores, más de 10,000
millones de dólares por año, lo cual le permite a Castro reemplazar el dinero que recibían los rusos con dinero. Muy buen rentista entonces el maestro Fidel. Muy bien, ¿qué? Rentista. Total, un genio y aparte de la geopolítica. ¿Y qué es lo que hace Fidel Castro? ¿No? Él decide que ante el acoso del embargo americano que le está acosando, lo cual es un gran error de Estados Unidos, él decide crear un sistema que le permita neutralizar Estados Unidos. ¿Quién tiene la razón? No importa. La cuestión es que el uno una acción y el otro una reacción. ¿Cuál comienza? No importa. Y así crea apoyos en los organismos internacionales y crea el ALBA, crea el CELAC, crea UNASUR. En definitiva, si analizamos, se ha creado un sistema interamericano paralelo a la Organización Interamericana, a la Organización de Estados Americanos. Y el autor es el propio comandante Castro. Es obvio. El ALBA, todo esto está mentalizado por Chávez, etcétera, etcétera. Entonces ellos han creado un sistema interamericano paralelo. Se iba a crear el Banco del Sur, sino que no se pudo crear. Y obviamente el secretario general Insulza ayudó a debilitar la OEA y también causó problemas. Gracias a Dios que ahora tenemos al señor uruguayo, se me va el nombre, Almagro, que ha mandado las cartas que sabemos al señor Maduro, cosa en la época de Insulza hubiera sido realmente imposible. Entonces, tomando en cuenta la visión especial de Obama, es que Obama le saca al tema de Cuba con Estados Unidos, ¿no?, de la cosa doméstica, trivial, de que nosotros le sancionamos hasta que Cuba se democratice, si no hemos perdido. Básicamente ese es simplificando lo que algunos republicanos dicen. Y dicen, no señores, este es un problema mucho más serio. Y lo que está pasando es que Castro se ve obligado a crear un sistema interamericano paralelo. Entonces yo tengo que abrir relaciones con Cuba, hacer que Cuba se incorpore al verdadero sistema interamericano, que ojalá se lo haga con los años, y así evitar que estos países se vuelvan países del sistema interamericano alternativo. Fantástico, Ramiro. ¿Y qué es lo que ocurre entonces? Lo que ocurre es que este país, su ícono, comienza a conversar con el demonio, con el Satán. Comienzan a conversar y ahora ya inclusive parece que, por ejemplo, la Liga de Béisbol Profesional de Estados Unidos va en su campamento de primavera a entrenar en Cuba. Fíjese el nivel de interacción que está habiendo ahora. Entonces, Obama dice que va en el año 2016 a Alabama. Por eso yo creo que los ecuatorianos deberíamos hacer lobbying, como hacíamos para ¿cómo era la cuestión de la cuestión andina que nos daban? La CAN. ¿Ah? La CAN. No la CAN, sino los estímulos tributarios que no nos cobraban en Estados Unidos. Las preferencias arancelarias. Hacíamos lobby para eso. Deberíamos hacer lobby para que los republicanos entiendan que lo que tienen que hacer es ya aprobar al embajador de Estados Unidos en Cuba, etcétera, etcétera, para que precisamente Cuba comience a liberalizarse y nuestros países comiencen a dejar de ir en el camino del autoritarismo para formar parte del sistema interamericano alternativo. Entonces, la tormenta perfecta le agarró al capitán del barco, porque el gran premio de él era llegar a este escenario. Súper excelente esta exposición, que lo agradecemos, pero infinitamente. ¿Escucharon, caballeros? Ya sabe a quién me estoy dirigiendo. ¿Escucharon ustedes? Ya le van a contestar por cadena. Sí. Voy con usted, señor economista. Ahora, refirámonos a la parte pragmática del conflicto ecuatoriano, para ser exactos, porque es la última participación, más la de el señor economista Borja. Desde el lado
exclusivamente fiscal. ¿Con qué herramientas cuenta este momento el gobierno? ¿Y a qué herramientas la coyuntura internacional podría estar ofreciendo un concurso para solucionar el problema, especialmente de falta de recursos económicos, para sostener el modelo visionado por el señor presidente Correa, que no va a desaparecer? Lo van a disimular hasta el máximo, pero ellos, según lo que estamos viendo, piensan vender cualquier activo del Estado, ¿no?, explicando de que es un buen negocio todos ellos, pero es para no distorsionar el avance de su principio ideológico y de su modelo económico y financiero. Me parece que eso es lo que va a prevalecer. Pero ¿y si hasta marzo el presidente corre riesgos ya de sobrevivencia como régimen por ausencia de recursos? Mire usted, me acaban de pasar remitido la France Press. La France Press informa a todos los periódicos del mundo que el comportamiento del mercado mundial mantiene la tendencia de la baja del precio del barril de petróleo. Es así que el viernes el barril que le llaman de light sweet crude, es un crudo livianísimo, ¿no? Liviano, WTI, precio referencial usado para el petróleo ecuatoriano para entrega en enero, perdió 22 centavos, ubicándose ya en $34. Si este quebranto se da, nuestro crudo pesado va a estar en peores condiciones en los próximos meses. ¿De qué otros, no a manera de asesoría, sino para demostrar que sí tenemos talentos en el Ecuador? ¿De qué de qué otras herramientas podría valerse el gobierno del presidente para detener, digamos, esta onda de vender las cosas, de vender los activos, y a punto de aguantar 2 meses que le dura el resultado de la operación financiera, aguantarse unos 2-3 meses, y nuevamente viene el revolcón general de la parte fiscal, y las presiones, y todo el mundo va a vivir inquieto, lo que ocurría en las épocas más nefastas de manejo fiscal, en ese Ecuador pobre, pobrísimo, sin petróleo de los años 50, de los años 60. Es el temor que tenemos, economista Carrera, tenga la bondad. Bueno, ¿qué otras herramientas tiene el Ecuador este momento? A ver, en este año ya el Ecuador comenzó obligadamente a ajustar el gasto, ¿no? Él no pagó al Seguro Social el 40% de las pensiones, más de $1.000 millones. La inversión efectivamente se reduce a unos 3.000 millones, pero no es suficiente. El próximo año deberá continuar con el ajuste fiscal, inevitablemente deberá reducir por lo menos unos 3.000 millones de dólares más adicionales entre inversión y gasto corriente. En el gasto corriente, de modo inevitable, tiene que reducir contratos públicos, tiene que suprimir partidas no llenadas, tiene que... Y si usted puede darnos algunos ejemplos, partidas... En general debe haber partidas vacantes que no se han llenado, que generalmente hay en el Estado, contratos que deben no renovarse, no aumentar los sueldos públicos de manera inevitable. Consultorías que hay por doquier, gastos de diverso género, adquisición de bienes de capital, vehículos. Comentaba ayer el diario El Universo, realmente, una foto de media página, más de 45 funcionarios, y no estoy exagerando. Tienen una fotaza
¿Cuánto costaría ese viaje? No, fue un anterior. Usted no estaba. Tiene que haber un programa fiscal serio, absolutamente serio, muy riguroso, que cambie las expectativas de la gente. Es esencial. ¿Y cuál es el perfil del ministro de Finanzas que se requiere ahí? Bueno, aquí... Y un hombre que tenga el respaldo del presidente. Más que nada se requiere una visión de gobierno, ¿no? Y aquí sí cabe recordar lo que pasó luego en los 70s, ¿no? Usted recuerde, Gonzalo, que luego del boom de los 70s, en el 80 se duplicaron el presupuesto estatal, los gastos, después vino el fenómeno del Niño, problemas externos, y Osvaldo Hurtado, con valentía, tuvo que enfrentar una serie de ajustes. Se expidió una ley de restricción del gasto público, se aumentaron el precio de los combustibles, se devaluó la moneda. En general hubo un ajuste severo de la economía por primera vez en muchos años. La lección que hay que aprender de esa época de ajuste y de la valentía que tuvo Hurtado para enfrentar esto es... ¿Fue asunto de valentía o atinada reflexión? Fue de reflexión, de enfrentar como se debe el manejo del Estado, valentía, claro. ¿no? Pero además, Gonzalo, es que algunos mandatarios han tenido la oportunidad de utilizar determinadas herramientas y hacer los cambios. Pero a veces por falta... pero hay algo, Gonzalo. La economía necesita estabilizarse con rigor en 2016, con más fuerza. Pero si no se hace lo correcto, va a pasar lo que pasó en los 80s y 90s. Que si no se continúan las políticas adecuadas, en la dirección adecuada, el Estado comienza un proceso de tratar de encontrar la estabilidad durante años. Pues. Recuerde que 80s y 90s el Ecuador pasó con bajos precios del petróleo, tratando de estabilizar la economía, de arreglar el déficit fiscal, de bajar la inflación. Si hoy no se asume con responsabilidad el enfrentar la crisis, no dude usted que en el futuro vamos a tener un proceso parecido a los 80s y 90s. Esa es la responsabilidad de este gobierno. Generó muchas cosas para esta crisis y hoy tiene la obligación de enfrentarla con responsabilidad, con absoluta responsabilidad, al margen del costo político que ya lo tiene, porque en economía, Gonzalo, no hay milagros. Se hacen bien las cosas y son buenos los resultados. No se hacen bien las cosas, son malos los resultados y la gente pobre es la que paga ese precio. Aquí no se tiene que hablar de ideologías. En la economía se maneja bien o no se maneja bien. ¿Qué nos espera si el señor presidente ve de otra manera las cosas? Sí. Y simplemente se alza de hombros. A ver, Gonzalo. Yo sigo en mi empeño. Y nos espera lo que estamos viviendo. Y no es que esta crisis que estamos viviendo o que vivimos hoy es producto de esta caída de los precios del petróleo. Hagamos un poco de historia brevísima. En el 2009 hubo el bajón del precio del petróleo que se recuperó. Pero ya en 2009 el Ecuador comenzó a prevender el petróleo. Comenzó a emitir CETES. Comenzó a endeudarse. Luego comenzó a colocar bonos a altas tasas de interés. Del año anterior colocó bonos a 2.000 millones a más del 8% de interés. Luego le puso como colateral el oro para conseguir préstamos. Es decir, ha ido acumulando distorsiones el gobierno ya cuando el modelo se mostraba insostenible desde 2009, Gonzalo. Entonces, no es que hoy estamos sufriendo consecuencias por esta baja del precio del petróleo. Entonces usted dice, ¿qué nos espera? Nos espera lo que está pasando hoy. El hecho de tratar de salir con el modelo haciendo cosas cada vez más inadecuadas genera más distorsiones en el futuro. Entonces es hora de enfrentar con responsabilidad y realismo esta situación que tiene costos, inevitablemente tiene costos, y que lo paga la gente pobre, inevitablemente lo paga la gente pobre. No es que el gobierno paga las consecuencias o los gobernantes, no. Las consecuencias las paga la gente común. El expresidente Osvaldo Hurtado, que estuvo hace unos días acá,
decía que lo que se necesita, economista Borja, es cambiar la estructura económica ecuatoriana. Pero esto han dicho de ambos lados permanentemente. ¿Qué es el cambio de la estructura económica ecuatoriana? El cambio de fondo, el estructural. Entonces ahí vienen los modelos ideológicos, no despreciables ninguno de ellos. Hay cosas buenas y hay cosas malas. Y terminan los ciudadanos alineándose con uno de ellos, o mejor, a ser pensadores libres, que es lo mejor de lo mejor, y entender que las cosas no tienen así su comportamiento radical en las ideologías, porque hay otro tipo de situaciones que surgen en el camino y uno tiene que ser más bien listo para poder enfrentarlas, hasta con creatividad propia, ¿no? Yo me dejo llevar de eso en mi vida personal y práctica. Entonces, no es que tampoco yo estoy, yo con todos yo salgo peleando. En decir que no estamos igual que Venezuela por el dólar. A ver, ¿cómo es esto si le logramos cachar al señor presidente? Yo soy el equivocado, doctor Osvaldo. Tenga la bondad. El modelo económico del socialismo del siglo XXI tiene el ejemplo dramático de Venezuela. Un país muriendo de hambre. A eso ha conducido el socialismo del siglo XXI a Venezuela. ¿Y esto se está pareciendo? Solo no estamos igual porque Correa tiene la suerte de que la moneda ecuatoriana sea el dólar. Si la moneda fuera el sucre, todos los ecuatorianos estarían comprando dólares. Si tuviera moneda propia, haría lo que hace el Maduro de Venezuela. El Maduro ecuatoriano, porque si llegáramos a ese punto, tendríamos Maduro ecuatoriano, ¿verdad? El Maduro ecuatoriano haría lo que hace el Maduro de Venezuela. ¿Qué hace el Maduro de Venezuela? Toma el teléfono y le llama al gerente del Banco Central. ¿Y qué le dice? Imprima billetes y mándeme miles de millones de bolívares. ¿Y qué consecuencia tiene esa decisión? Inorgánico. Que Venezuela hoy es el país con la más alta inflación, con el más elevado nivel de precios del mundo. El socialismo del siglo XXI ha convertido a Venezuela en un país pobre, siendo un país rico, con la inflación más alta del mundo. Eso pasaría en el Ecuador exactamente si no tuviera Correa la barrera de la moneda extranjera, que es el dólar, y que gracias a ella los ecuatorianos al menos no están sufriendo el flagelo de la inflación. Exa FM. ¿Hasta qué punto es verdad lo que manifiesta el expresidente? Economista Borja, usted termina el programa. Mire, en primer lugar, Gonzalo, yo quisiera reconocer el nivel del diálogo que se ha tenido hoy día aquí en Radio Democracia. Realmente de felicitar a mis contertulios, a Ramiro, un excelente análisis, a Jaime. Podemos no estar de acuerdo en muchas cosas, pero eso no quita para mí el reconocer el nivel del diálogo. Y creo que eso es un valor que se ha perdido en el Ecuador, se ha satanizado. El que personas que pensamos diferente, que hemos estado en andariveles diferentes y que seguramente vamos a seguir en andariveles diferentes, nos podamos sentar a conversar y a coincidir en lo que coincidimos y a discrepar en lo que discrepamos. Creo que eso es muy importante decirlo. Gracias a usted por conducir esto. Válgame este momento para solidarizarme, que no lo he hecho en sus micrófonos, y expresar mi profundo rechazo a los intentos de pretender quitarle la frecuencia a Radio Democracia. Creo que eso sería un atentado público en realidad, porque es un espacio en el cual nos permite dialogar a gente que pensamos de manera distinta, que es un gran valor en la democracia. Sobre lo que decía el expresidente Hurtado, yo recuerdo una frase que se solía decir en la época de la Segunda Guerra Mundial, obviamente la he leído en libros, que decían que los rusos tuvieron al mejor general para poder derrotarle a los ejércitos nazis, y ese general era el general Invierno. Más o menos así es lo que sucede acá. El mejor ministro, la mejor ministra de Economía que ha tenido el Ecuador es la ministra de Dolarización, porque eso ha permitido de alguna manera imponer disciplina en un contexto en el cual hubiera habido una absoluta indisciplina. No coincido con Jaime en la evaluación de que todo el periodo del presidente Correa ha sido errático. No,
Yo lo decía hace un momento, debemos tener lentes de corto, mediano y largo plazo para analizar el gobierno y la política económica del presidente. No siempre fue así. Recordemos las alocuciones del presidente en esta misma radio, cuando era candidato, cuando hablaba de la democracia y de la alternabilidad y de una serie de valores que hoy día los niega. Es decir, no siempre estuvo en el libreto el ir por una línea autoritaria, por una línea de irrespeto institucional. No siempre fue así. De hecho, en la Constitución de Montecristi, cuando el presidente iba a discutir con los asambleístas, yo fui parte de la Constitución, de la elaboración de esa Constitución, el presidente era uno de los que se oponía a lo que poquitos, muy poquitos de Alianza País, podemos decir los nombres, querían en ese momento poner en la Constitución, como era el tema de la reelección indefinida. Uno de los que se oponía era el presidente. Uno de los mayores propagandistas de la Constitución en esa época era el presidente. Hoy día es uno de sus mayores detractores. Dice que ya no sirve, que no sé qué. Claro, ya no sirve para otros intereses. Claro. Y lo mismo pasaba en el tema económico. En el año 2009, por ejemplo, teníamos una crisis económica de severidad gigantesca a nivel mundial, y con una serie de medidas que yo creo que fueron adecuadas, pudimos evitar caer en un decrecimiento en el 2009 como lo hicieron nuestros vecinos, Colombia y Perú. Crecimos poquito, 0.6%, pero crecimos. Sí, creo que había ahí un tema que arrastrábamos de muchos años y que valdría la pena algún momento poder analizar los dos periodos que yo creo que en términos políticos y en términos económicos hay en el correísmo. Y que es, el segundo es de una distorsión absoluta con los principios, con lo que se le vendió al pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano tenía la esperanza de una democracia mejorada, pues, no de una democracia restringida. Y si no, ni usted, ni otros periodistas, ni yo y otros políticos hubiéramos apoyado lo que hoy día hay. Así es, y no es que el pueblo ecuatoriano se equivocó. No es que el pueblo ecuatoriano se equivocó. Acá los que torcieron y viraron su línea son los que nos gobiernan. Así es la cosa. No es que los ecuatorianos nos equivocamos. Ellos torcieron lo que nos ofrecieron. Entonces, usted me preguntaba que hasta dónde es. Yo digo, sí, efectivamente, la dolarización en este momento se ha convertido en la mejor ministra de la economía, porque hubiéramos tenido una indisciplina mayor que probablemente nos hubiera llevado por derroteros inadecuados. Pero quiero también decir una cosa más. Claro. No es el ejemplo lo que teníamos antes. O sea, el expresidente Hurtado nos dice, tuviéramos lo que hay en Venezuela, no sé qué, no sé cuánto. Acordémonos a dónde nos llevó también la línea de política anterior. A la quiebra, por ejemplo, de la Argentina en el año 2000. ¿Se acuerda usted de Cavallo y compañía? Sí. A eso también nos llevó. Entonces, la alternativa no es mirar por el retrovisor. La alternativa es mirar hacia adelante y decir, bueno, hemos probado la política neoliberal. Exacto. Hemos probado esta política de absoluto desequilibrio que nos está yendo mal y que probablemente al propio gobierno le va a ir mal, y sería una responsabilidad histórica que ellos mismos corrijan lo que van a tener. ¿Y tenemos políticos visionarios a esta hora del partido? Yo no sé, yo creo que debe haber. Es decir, todos los pueblos del momento que necesita, como dice la historia, paren sus líderes. Porque mire usted, hasta con un economista el Ecuador ha improvisado. No, eso no es garantía de nada. Hemos tenido PhDs, HDPs, etcétera, aquí en el Ecuador. ¿A dónde hemos estado? Estamos donde estamos. O sea, eso no es garantía. Acá lo que se requiere es una visión, y no creo que es de un mesías. Es el otro problema que los ecuatorianos hemos tenido por años, el pensar que ya viene El Salvador, ¿no? En un momento fue Velasco Ibarra, en otro momento puede ser Correa. No, acá lo que se requiere es grupos políticos organizados, sociales, ciudadanía en acción colectiva, pensando la política diariamente. Además, no solamente la gran política, la alta política, sino la política más cotidiana. ¿Y usted confía en la juventud ecuatoriana? Sin duda. Sin duda, la juventud es la que por lo demás está haciendo la diferencia en España, y también es la que está por lo demás haciendo la diferencia en Venezuela. ¿Usted sí abriga esperanza en Podemos como para que sea un reflejo para América Latina? No creo, mire, que se pueda hacer traslapes son buenos consultores de país a país, ¿no? Cada país tiene sus realidades. El que cierta gente de Podemos haya estado cerca de algunos gobiernos de América Latina no es ni garantía ni tacha, ¿no es cierto?, para que lo puedan hacer bien allá. Es decir, lo que sabemos es que Rajoy lo ha hecho pésimo, y entonces el pueblo español ha castigado, y hoy día a la nueva alianza que seguramente van a tener que hacer en el Parlamento implicará que tengan que mirar igualmente hacia el futuro la economía española. Talentosos y generosos caballeros, hasta la próxima. De veras, muchísimas gracias. Se van con nuestro aplauso. Muy buenos días. Señoras y señores, el petróleo ahora, el tema más importante de la fecha.